Hola a todos, sean bienvenidos al programa Tiempo de Gracia. Esto es un espacio que tiene como fin compartir la palabra de Dios a través de diferentes temáticas. Soy Carolina Sepúlveda y me acompaña mi esposo. Muy buenos días, mi nombre es Leonel Cruz, soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada, Riquezas de Su Gracia, aquí en Villeta, Cundinamarca. Nos encontramos ubicados en la carrera sexta número 201, una cuadra antes de llegar al hospital. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema, Leonel, que es los distintivos de una iglesia verdadera. En el programa anterior nos venía hablando que acerca de la salvación, según las Sagradas Escrituras, es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Pero al final del episodio también nos exhortabas a las personas a creer en Él, pero asimismo a buscar un lugar o una iglesia donde se predique fielmente las Sagradas Escrituras. Leonel, hoy en día hay muchas denominaciones. ¿Cómo podemos saber cuál es la iglesia verdadera de Cristo? Bueno, antes de responder esta pregunta es importante decir lo siguiente. Y es que la verdadera iglesia del Señor Jesucristo son todos aquellos que creen en Él, de diferentes partes del mundo. Tú haces una mención a diferentes denominaciones y debemos dejar claro, la misma Biblia lo dice, los cristianos no son personas perfectas, todavía continuamos pecando, estamos en un proceso de santificación. Y precisamente de allí parte el hecho que hayan varias denominaciones. Tú puedes ver la forma en que estas denominaciones se circunscriben a algunas doctrinas. Hay doctrinas que obviamente son innegociables en la Biblia, pero si tú buscas una iglesia bíblica, sobre la cual vamos a estar hablando en este programa, digamos que un 98%, casi un 99%, las iglesias bíblicas concuerdan en las doctrinas. Entonces, partiendo de lo que dije anteriormente, que la iglesia verdadera son todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y creen en que Cristo murió por sus pecados, lo podemos nosotros constatar a la luz de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay un texto en Romanos capítulo 1, el versículo 7 dice lo siguiente, y esta es una carta escrita por el apóstol Pablo y dice así: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nota algo, esta carta Pablo la está remitiendo a unos hermanos que se encontraban ubicados geográficamente en Roma. Es decir, la está dirigiendo a la iglesia de Roma y les dice que ellos son amados de Dios y que han sido llamados a ser santos. Es decir, está dirigiendo esta carta a creyentes. Efesios, que es otra carta también escrita por el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Otra vez, casi la misma expresión. A los santos que están en Éfeso, pero mira lo que dice, y que son fieles en Cristo Jesús. Son santos, la palabra santo significa ser llamado del mundo, apartado del mundo para consagrarse a Dios, apartado del pecado para consagrarse a Dios. Y otro texto en relación a esto lo pudiéramos encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 1, otra vez, otra carta escrita por el apóstol Pablo. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. De hecho, aquí está hablando acerca de los oficiales de la iglesia.
los obispos, que es un sinónimo para decir los pastores y los diáconos. Pero qué interesante, porque dice que estos santos están en Cristo Jesús, o sea, han creído en Cristo Jesús. Ok, Leonel, está bien. Entonces, la verdadera iglesia son todos aquellos personas de todo el mundo que creen en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero ¿hay alguna manera de poder identificar cuándo una iglesia es una iglesia verdaderamente bíblica? Bueno, históricamente, y digámoslo así, haciendo un estudio detallado de las Sagradas Escrituras, por lo menos se pueden encontrar tres marcas distintivas o que distinguen a una iglesia bíblica. Desde la época de la Reforma, principalmente se ha hablado de estas tres marcas como esenciales para poder identificar que una iglesia es bíblica. La primera de ellas es la predicación bíblica de la palabra de Dios. La segunda de ellas es la administración de las ordenanzas y la tercera de ellas es el ejercicio fiel de la disciplina bíblica. Esas tres marcas se deben buscar en el momento de elegir una iglesia para poder congregarse y ver que esta iglesia verdaderamente es una iglesia bíblica. Ok, entonces para entender un poquito más de estas tres marcas, háblanos de la primera distinción que decías que es una verdadera predicación de la palabra de Dios. Bueno, para esto quiero citar un pasaje de las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente. Y es una profecía que el apóstol Pablo aquí menciona, que es dada directamente por el Espíritu Santo, y dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Cristo mismo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Cuando aquí está diciendo que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, lo que debemos identificar es cuándo son los últimos tiempos. Otras versiones de la Biblia dice los postreros tiempos, que es lo mismo. ¿Cuándo son esos postreros tiempos o ese último tiempo? Bueno, el último tiempo está marcado entre la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos cuando Él resucitó y su segunda venida. Es decir, que ya nos encontramos en los últimos tiempos, ya estamos en los postreros tiempos, es decir, que esta profecía es para este tiempo. Dice: prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué se van a apartar de la fe muchas personas? Sencillamente porque prestan atención a espíritus engañadores, pero también estos espíritus engañadores, que son demonios obviamente, traen doctrinas de demonios y obviamente utilizan a personas para, entre comillas, predicar y enseñar este tipo de doctrinas. Dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Aquí dice, nosotros podemos comer, darle gracias al Señor, y lo que nosotros comemos es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Dice, pero es una advertencia que Pablo le está haciendo aquí a un joven pastor llamado Timoteo. Dice: al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué parto de este texto? Para mirar que muchos se van a apartar de la fe, que es necesario predicarles verdaderamente la palabra de Dios, y que el lugar donde la iglesia que dice ser de Cristo se reúne debe caracterizarse por la fiel predicación de la palabra de Dios. Pablo más adelante
hablándole al mismo Timoteo, le hace o continúa con esta advertencia, pero ya en una segunda carta, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. ¿Por qué dice pero? Ese pero está marcando un contraste entre lo que Pablo venía diciendo anteriormente y luego lo que pasa a decir. ¿Qué estaba diciendo anteriormente? Lo mismo, que en los postreros días, de los cuales el Espíritu Santo había dado esta profecía en 1 Timoteo capítulo 4, dice que en los postreros días la conducta de los hombres sería así y así. Y esta es la razón por la cual Timoteo debe hacer la diferencia. Dice, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor. Mira lo contrario a lo que a veces escuchamos cuando muchos le dicen, ven a Cristo y todos tus problemas terminarán. Ven a Cristo y serás próspero. Ven a Cristo y vas a tener o vas a viajar por muchos lugares, vas a obtener riquezas, vas a ser empresario. Pablo dice que él sufrió persecuciones por causa de Cristo. Y le está diciendo a Timoteo que si él va a seguir al Señor, también va a obtener este tipo de cosas. Pero sigue diciendo, y en verdad, mira, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tú puedes revisar la historia de la iglesia y vemos cuántos creyentes fueron perseguidos, asesinados, torturados, etcétera, etcétera. Incluso en muchos lugares hoy, pues no estamos viviendo una persecución tan masiva, pero en muchos lugares la iglesia está siendo perseguida. Pero mira lo que sigue diciendo, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Un predicador malo no solamente está siendo engañado, sino que él engaña. Y no solamente engaña, sino que está siendo engañado, según lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido desde la niñez las sagradas escrituras, particularmente el Antiguo Testamento. ¿Y de quiénes la había aprendido? De su mamá y de su abuela. Y luego el apóstol Pablo va a reforzar lo que Timoteo había aprendido. Y aquí está el punto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura se refiere aquí a toda la palabra de Dios. Ya nosotros, en nuestro contexto, teniendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como lo decíamos en el primer programa, esos 66 libros son inspirados por Dios. Dice, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué necesita una iglesia bíblica? Predicar fielmente las Sagradas Escrituras. No necesita buscar estrategias, no necesita entretenimiento, implementar cualquier otro programa aparte de la predicación fiel de la palabra de Dios. Y aquí viene la advertencia a Timoteo. Para este entonces el apóstol Pablo ya iba a ser sacrificado. Pablo se encontraba preso en Roma, estaba a punto de morir. De hecho, Pablo fue decapitado por el Imperio Romano en los días del emperador Nerón. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, dice segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Mira lo que Pablo está diciendo, está trayendo dos testigos. La Escritura dice, particularmente en el Antiguo Testamento, que para que un testimonio fuera válido se requería de dos personas. Y aquí Pablo, al hacerle este encargo a Timoteo, lo está haciendo delante de Dios el Padre y delante de Dios el Hijo, del Señor Jesucristo. Dice, mira, ¿cuál es el encargo? Predica la palabra. Timoteo, ¿qué tienes que hacer? Predica la palabra. Predicar la palabra es proclamar el mensaje de las Sagradas Escrituras. Dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo,
amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo debía tomar las Sagradas Escrituras y predicarlas. Debía estudiar cada texto en su contexto y decirle a las personas, así dice el Señor, como los profetas lo decían en el Antiguo Testamento. Y todo pastor, todo predicador bíblico, lo que tiene que hacer es tomar su Biblia, estudiarla, obviamente orarle al Señor, depender del Espíritu Santo, pero estudiarla durante la semana en su contexto gramatical histórico, es decir, debe mirar los verbos, los adverbios, toda la conexión, porque la Biblia es un libro escrito. Y luego debe estudiar qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, que eso es el contexto inmediato, y luego traer la aplicación al contexto actual, porque eso tiene un contexto. Y se requiere de oración y se requiere de estudio. No es que simplemente se llega el día domingo y el día domingo entonces se para en el púlpito y abre la Biblia al azar y lo primero que se me ocurre. No, Timoteo ni ningún pastor bíblico debe hacer ese tipo de cosas. Debe haber una preparación. ¿Por qué razón? Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Una iglesia grande, con muchas personas, no es un indicativo de ser una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, el indicativo en primera instancia es que predica fielmente las Sagradas Escrituras y no predica lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios dice en su palabra. Luego dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Nosotros vemos a veces en muchos lugares, en muchos púlpitos, que no se toma en serio la fiel predicación de la palabra de Dios, sino que comienzan a contar historias, chistes. No, para las historias y los chistes están los historiadores y están los payasos. Pero nosotros no somos payasos, nosotros somos predicadores de la palabra de Dios. Y luego dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. En otras palabras, Timoteo, aunque los demás hagan lo diferente, tú haz lo contrario. Y lo mismo para todos los predicadores y todos los pastores bíblicos. Aunque los demás tengan una popularidad y, entre comillas, las estrategias, que vengan más personas, les esté funcionando, pero si esto va en contra de las Sagradas Escrituras, ¿qué va a hacer un predicador y qué va a hacer un pastor bíblico? Va a predicar y enseñar exactamente lo que la Biblia dice. Y que no solo se trata de números, ¿no? También de que tengan estas asistentes o estos creyentes un crecimiento espiritual, que eso es, digamos, también indicativo de que la palabra de Dios se está predicando fielmente, ¿no? Ya nos hablaste de la primera distinción, tenemos una segunda que es la correcta administración de las ordenanzas. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Cuando hablamos acerca de las ordenanzas, estamos hablando del bautismo y la cena del Señor, que son constituidas directamente por el Señor Jesucristo, o también los podemos conocer como los sacramentos. Solamente hay 2 sacramentos según las Escrituras. ¿Y por qué también se le llama sacramentos? No porque otorga gracia, sino porque sencillamente son una marca visible de la gracia, por decirlo de alguna manera. Entonces no es que otorguen, sino que evidencia más bien que quienes participan de ellas son o han sido receptores de la gracia divina o están incluidos en el pacto de gracia. La primera de ellas es el bautismo, y nosotros encontramos esta ordenanza en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Desde el versículo 18 dice lo siguiente: acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, hablándole él a los apóstoles, dice en representación de la iglesia. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, no solamente hacer discípulos, sino que dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Trinidad, del Dios Trino. Dios existe, hay un solo Dios, pero existe en 3 personas.
Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otro texto que podemos ver allí en relación con el bautismo es Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39. Es interesante porque este texto se encuentra en el contexto de la venida del Espíritu Santo, de una manera visible que se manifestó en lenguas, pero lenguas allí, en el idioma original, en el griego, significa idiomas, es idiomas. O sea, allí se podía hablar ya fuera el español, el inglés, el francés, sin haberlo estudiado, y el Espíritu Santo les daba la capacidad de hablar este tipo de idiomas. Pero cuando esto ocurre, entonces Pedro comienza a predicar, y cuando Pedro termina de predicar, la gente es compungida. Esa palabra quiere decir que fueron perforados en su corazón, y hubo una inquietud en estas personas. Y lo que dijeron es: varones, ¿qué haremos nosotros para ser salvos? Porque ellos se sintieron confrontados por la predicación. Y Pedro les dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta, esa fue la respuesta que trajo la predicación del apóstol Pedro. Y Pedro les dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Aquí es interesante porque anteriormente hemos hablado que la fórmula del bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro le está diciendo a estos judíos: bautícese en el nombre de Jesús. Los judíos no tenían problema en decir que Dios, el Padre, era Dios, que el Espíritu Santo era Dios, pero sí tenían problema en decir que Jesús era Dios. Por eso es que Pedro les dice: también deben incluir en su fórmula bautismal el nombre de Cristo Jesús. Por eso les dice: vaya y bautícese en el nombre de Jesús. Pero también otro texto que nosotros podemos ver allí es Hechos capítulo 8, versículos 33 al 39. Aquí es la historia de un hombre, un eunuco de Etiopía, y este hombre iba en su carroza, va leyendo una porción del libro del profeta Isaías, y mira lo que ocurre. Dice Hechos capítulo 8, versículo 33, dice: en su humillación no se le hizo justicia, ¿quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, le predicó el Evangelio. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira que implícitamente en la predicación del Evangelio, Felipe le dice al eunuco, o es posible que Felipe le hable al eunuco acerca del bautismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mira que hay agua y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Y la respuesta es: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Así que con base a esta primera ordenanza, para que alguien sea bautizado o sea una persona apropiada para practicarse el bautismo, debe ser una persona que puede responder a las demandas del Evangelio. Debe ser una persona que confiesa públicamente, no solamente de palabras, sino con su testimonio, que cree en el Señor Jesucristo. Y la segunda es la cena del Señor. Y encontramos un texto en relación a esto en Primera a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 23 hasta el 34, permítame leerlo. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que
para ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuándo se instituye la cena del Señor? La cena del Señor, ¿cuándo se instituye? Bueno, en la última cena de Jesús con sus discípulos. Dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. ¿Qué compone la cena? El pan que representa el cuerpo de Cristo, molido, triturado por nuestros pecados, y el vino, que pues nosotros utilizamos un vino de uva, que simboliza la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Es decir, se debe participar de las dos. Así lo hizo Cristo y así lo instituyó. Dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces vemos aquí que se debe celebrar la cena del Señor hasta la segunda venida de Cristo, de esta manera. Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Había una situación y se estaba presentando un desorden allí en Corinto al celebrar la cena del Señor, pero también allí encontramos la manera en que uno debe participar, debe prepararse, debe examinarse. No tomar la cena del Señor indignamente significa que uno debe confesar su pecado, pero también no tomarla a la ligera, recordando que en la cena del Señor estamos conmemorando aquel evento de la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo Jesús. Bueno, finalmente nos queda una tercera distinción y es el fiel ejercicio de la disciplina bíblica. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, al comienzo hablamos que la iglesia de Cristo es una iglesia que ha sido llamada a ser santa, a ser separada del mundo, del pecado. Cuando decimos ser separada del mundo, no estamos diciendo que no nos vamos a relacionar con el mundo. Lo que estamos diciendo es que no practicamos lo que el sistema mundanal practica. Y que aunque todavía pecamos, debemos vivir en santidad. Y para que una iglesia sea sana, es necesario aplicar la disciplina bíblica. ¿En qué consiste la disciplina bíblica? Bueno, la disciplina bíblica consiste en que aquel creyente que ha caído, que ha sido sorprendido por el pecado, debe ser restaurado. Y eso es lo primero que se busca en la disciplina bíblica. Pero el siguiente aspecto es qué pasa si este que ha caído no se arrepiente. Bueno, eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar esas dos partes. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, el versículo 1, dice lo siguiente. Pablo en el contexto ha venido hablando acerca de andar por el Espíritu o andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y ahí enuncia o él lista una serie de pecados que tienen que ver con las obras de la carne. Que de hecho, por ejemplo, como se habla de la idolatría, de la hechicería, de la herejía, de las rivalidades, de las borracheras, que no tienen que ver con demonios, sino que son obras de la carne. La Escritura lo dice claramente, son obras de la carne. Pero el creyente, en vez de satisfacer los deseos de la carne, ¿qué debe hacer? Debe estar lleno del Espíritu Santo, para que él produzca el fruto del Espíritu Santo, que lo menciona allí como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. Y luego ahí sí se dirige a los hermanos creyentes. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, Gálatas 6:1, si ustedes
como creyentes deben ocuparse en el andar del Espíritu Santo, entonces van a hacer esto. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que están llenos del Espíritu Santo, ¿qué deben hacer? Dice, restáurenlo. ¿Y sabe qué significa la palabra restaurar? Restaurar significa remendar o reparar. Es decir, cuando nosotros tenemos algo que está dañado, no puede funcionar. ¿Cuál es el propósito de la disciplina bíblica? Restaurar a esta persona que ha caído, recordarle cómo debe vivir, recordarle su perdón en Cristo, para que esta persona pueda volver a funcionar en el cuerpo de Cristo. Pero si no se arrepiente, debemos seguir un proceso disciplinario del cual habló nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, el versículo 15 en adelante dice lo siguiente: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Mira lo que dice: si tú ves a tu hermano que ha pecado, ve y repréndelo a solas. ¿Por qué? Esta persona está preocupada por el hermano. ¿Por qué razón? Porque ha pecado. Ha pecado y debe restaurarlo. Dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, si esa persona ha sido sorprendida en un pecado, entonces quien lo vio o quien se enteró debe ir a hablar con él, aconsejarle, exhortarle, y si esa persona se arrepiente, dice el Señor Jesús, ha ganado a su hermano. Pero ¿qué ocurre si no se arrepiente? Dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos testigos. Se requiere el testimonio de dos personas para que ese testimonio sea válido, según lo que dice la Escritura. Dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Mira, se va la primera vez, si no se arrepiente, se buscan dos testigos, se busca a uno o a dos testigos, según lo que dice acá. Se hace lo mismo, se va a exhortar a esta persona que ha caído. Mira, tú dices que has creído en el Señor Jesucristo, por lo tanto no debes vivir de esta manera. Recuerda lo que la Escritura dice en relación a ese pecado. Y si él no se arrepiente, dice, no, déjenme, yo soy así, hay que avisarle a la iglesia. Y esto implica que una iglesia bíblica debe tener una membresía bíblica. Se hace una asamblea y la iglesia debe de nuevo instar a esta persona, y si no se arrepiente, entonces esta persona debe salir de la membresía de la iglesia y ya no se le va a considerar hermano, porque no es una persona creyente, según lo que está evidenciando. No se quiere arrepentir. Todo creyente vive en un continuo arrepentimiento. Entonces, y eso no es falta de amor. No es falta de amor, es todo lo contrario, porque mira que se ha ido en amor, pero esta persona rehúsa arrepentirse. Entonces, por el nombre de Cristo, por el buen nombre de Cristo y de su iglesia, esa persona debe ser excomulgada de ese lugar. Y luego sigue diciendo, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Aquí hay otra mala interpretación de este pasaje en el cristianismo actual, porque aquí atar significa todo lo que ustedes autoricen o desautoricen en la tierra, o aprueben o desaprueben en la tierra, será aprobado o desaprobado en el cielo. Un creyente en la tierra es un representante de Cristo en la tierra y debe vivir como los ciudadanos del cielo, y por esa razón entonces la iglesia dice, no, fulano de tal, si no se arrepiente al ser excluido, fulano de tal no pertenece al reino de los cielos, fulano de tal no es un representante de Cristo aquí en la tierra, porque lo importante aquí es el nombre del Señor Jesucristo. Dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, dice Cristo. Hemos leído Mateo capítulo 18, del versículo 15 hasta el 20. Cristo está diciendo, la decisión que ustedes han tomado como iglesia, yo la apruebo.
¿Por qué razón? Porque lo han hecho en mi nombre. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿cómo identificar que una iglesia es verdaderamente bíblica? Por lo menos por esas 3 marcas o por esos 3 distintivos. Que predica fielmente la palabra de Dios, que administra correctamente las ordenanzas o los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, y que ejerce fielmente la disciplina bíblica, buscando en primera instancia la restauración de la persona que ha caído. Ok, bueno, Leonel, muchas gracias por hablarnos de estas 3 marcas que pueden traer claridad tal vez a muchas personas que tienen dudas en la iglesia donde están. Realmente es una iglesia verdadera o una iglesia bíblica, pero también para aquellos que están iniciando en los caminos de Dios y que tienen la intención de congregarse. Muchas gracias y bueno, a nuestros televidentes que tengan un buen día y bueno, los esperamos en un próximo episodio. Bendiciones.